Nuevamente, muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Karl Egloff. Yo soy de madre ecuatoriana, nacido en Ecuador, padre suizo. Crecí con una doble cultura en este hermoso país. Eh, a diferencia de muchos niños, mi jardín de infantes y mi lugar en donde me desenvolvía de niño eran las montañas. Mi papá me llevaba a los refugios de montaña y mientras él subía con sus turistas a las montañas me dejaba a mí en el refugio contando las piedras y bueno, y con edad era inevitable que el hijo del tigre salga rayado, pues cuando volvía yo ya no estaba ahí, me había subido a alguna montaña y pues esa conexión enorme que tengo con la montaña le agradezco a mi padre y también a la manera y a la forma como nos criamos en un país multidiverso, en un país con inmensas oportunidades en todo tipo de aventura y pues esa es la razón por qué después de casi 34 años, que es mi edad actual, siempre he vuelto al Ecuador y ahora he hecho mi vida aquí en Ecuador y pues me siento muy feliz de estar aquí. Bueno, empecemos con el webinar. Eh, Veo que están 109 personas conectadas. Empezamos con lo más importante de todo, un tema que tenemos que profundizar mucho, ¿por qué el Ecuador como un destino de aventura? Pues tenemos infinitas posibilidades, es un país que a diferencia de nuestros países vecinos y en general países que abarcan este tipo de vegetaciones, el Ecuador tiene muy poca distancia entre ellas, en cuatro mundos totalmente distintos uno del otro. Estamos hablando de la costa pacífico, estamos hablando de los Andes y al igual que la zona amazónica, la selva ecuatoriana y obviamente la más conocida a nivel mundial, que son las Islas Encantadas de Galápagos, un lugar en donde sin duda alguna eh, es un paraíso a nivel mundial. ¿Por qué vender actividades de aventura en el Ecuador? Hay muchas razones, tres de ellas son las que están mencionadas, pues es el único lugar en el mundo en donde se encuentran islas, mar, montañas y selva en un espacio tan reducido. Eso sobre todo, la última parte de la oración, pues en algunos países uno tiene que viajar horas en avión, tiene que tener un itinerario muy extenso para poder visitar las diferentes regiones de un país, mientras que aquí en el Ecuador en una sola semana se podrían visitar los cuatro diferentes mundos. De igual manera, la excelente conectividad aérea, pues la gran mayoría de nuestros destinos tienen un aeropuerto, a pesar de ser un país con tan solo 280.000 kilómetros cuadrados, tenemos dos aeropuertos internacionales y tenemos múltiples aeropuertos nacionales en donde nos ayuda mucho para planificar un circuito. Igual las carreteras están en mejor estado que nunca en el Ecuador comparado con Estados Unidos, ya son freeways, cosa que nos ayuda muchísimo para poder hacer diferentes actividades en corto tiempo. La infraestructura, la calidad y seguridad de los servicios de aventura, nuestros guías tienen certificaciones internacionales, nunca antes había enfocado tanto el Ecuador en sacar todo este tipo de certificaciones, este tipo de sabiduría, este know-how para todo índole de aventura, siendo un destino importantísimo a nivel mundial de aventura y la infraestructura de igual manera, que sean siempre cuerdas nuevas, que sea el equipo nuevo, que sean kayaks nuevos y sobre todo tener la infraestructura, unos hoteles increíbles, unos lugares, unos spots y sobre todo cuidar también el medio ambiente. Los reconocimientos del Ecuador en tema de aventura en los últimos años, pues este año Ecuador fue sede del Adventure Week, la semana de aventura de la ATA, que fue todo un éxito. Visitaron los lugares más bonitos cerca de la ciudad, también a las afueras. Se llevaron una muy linda impresión de lo que es el Ecuador. También fue la sede del Campeonato Mundial de Carreras de Aventura. Este es un evento que por primera vez en la historia se efectuó en el Ecuador, una competencia para las personas que no saben de qué se trata. Es un deporte de multidisciplina, de 5 diferentes disciplinas, en donde dormir no es una opción y llegar de punto A a punto B en el menor tiempo posible, eso es lo que finaliza finalmente el ranking de los equipos. En este caso fueron 7 días cruzándose todo lo que de realmente los tres mundos, que sería la selva, los Andes y finalizando el circuito finalmente en la playa, en la hermosa costa ecuatoriana pacífica y fue un evento que realmente dejó a todos el hermoso sabor que es nuestro país en toda esa multidiversidad. La gente que vino a competir se quedó fascinada.
en la Avenida de los Volcanes, declarada por CNN como uno de los sitios ideales para la práctica de cabalgatas, que ha sido un deporte que más que deporte es una tradición, es una volver a los orígenes, como uno diría. Se han enfocado mucho las hosterías, ya hablaré un poco más profundo sobre este tema más adelante. Bueno, Galápagos es uno de los destinos para la práctica de buceo del Lonely Planet, sin duda. Para mí, seguramente el favorito para hacer scuba diving, para hacer buceo, unos spots increíbles y sobre todo de la temperatura del agua, que a diferencia de muchos otros lugares, aquí bucear con wetsuit es opcional. El agua es muy, muy cálida, es muy rica para pasar ahí un par de horas. De igual manera, fue ser el Campeonato Mundial de Surf en el 2013. El surf se ha vuelto un deporte realmente importante para las poblaciones de la costa en el Ecuador. Sin duda tenemos exponentes a nivel internacional rankeados entre los mejores del mundo. También fue sede mundial de rafting en el 2005 en Río Quijos, uno de los muchos afluentes de glaciares que terminan sus corrientes en la selva, ríos muy salvajes como también ríos suaves para todo tipo de niveles, pero en este caso el Quijos es un río bravo y fue un evento muy grande. Vamos a profundizarnos un poco más sobre los 4 mundos que tenemos en el Ecuador. Galápagos, como ustedes ya saben, como destino, sin duda alguna es un lugar increíble. No tengo que profundizarme mucho en este mundo, pues es uno de los mejores conocidos en los 4 mundos que voy a hablar. Pero lo que sí me gustaría hablar es sobre las diferentes actividades de aventura que uno puede ejercer y uno puede hacer en este lugar, sobre todo sin dejar mucho rastro, porque eso también es un tema muy importante. No es un lugar en donde se armen canchas de fútbol, se hagan gimnasios, se haga campeonato de básquet, porque dañaríamos el medio ambiente, pero sí hay senderos en donde no dejamos mucha huella y podemos disfrutar de la fauna. Tenemos rutas que se puede hacer en kayak, que uno puede observar los animales muy cerca y puede uno realmente tener esa vivencia tan natural que es poder hacer este tipo de deporte sin dejar rastro. El surf, tenemos partes en las islas de Galápagos en donde se practica mucho, hay mucho oleaje. El kayak, como ven en la foto, es una de las múltiples actividades. Snorkel y buceo, pues de eso no tengo que hablar mucho. Todos sabemos que Galápagos es uno de los destinos más famosos del mundo para ver todo este mundo debajo del agua. Las corrientes son tranquilas, no es un lugar en donde uno tenga que ser un experto, pero a la vez también hay lugares en donde uno se necesita experiencia y en otros lugares en donde realmente hasta niños pueden ir a bucear o es más, pueden ir a hacer snorkeling y ver desde la altura del mar realmente animales que nunca antes habían visto. La costa pacífica, sea como les comentaba anteriormente, el surf y todos los deportes acuáticos como el kitesurf, igual el velerismo en general, muchos deportes se han establecido muy, muy fuertemente ahí en la costa. Tenemos también el parapente con todos los vientos que tenemos por ser un país con Andes muy altos. Tenemos vientos ideales para hacer todo tipo de deporte involucrado con vientos y con térmicas. También el speedfly que se conoce. Tenemos el canopy y el buceo dentro de esta zona y este mundo tan bonito que es la zona pacífica. En las costas del Ecuador confluyen las corrientes frías de Humboldt y la cálida del Niño, que nos viene cada año, a veces muy suave, que no se nota, y otros años un poco más fuertes. Siempre en los meses de septiembre, octubre, llega la corriente, y esto tiene hacia el nivel de deportes de aventura influencias, se crean olas más grandes, lo cual es un destino para surfistas un poco más experimentados. Otros años, como digo, no se muestra ninguna diferencia. Y es para responder la pregunta del niño, qué fenómeno, qué rastros ha dejado. Pues no, el Ecuador no ha sufrido daños muy grandes con este fenómeno. Este año se ha pronunciado más que en otros años y ha habido oleajes, más que eso no ha habido. El Ecuador tiene más de 1000 kilómetros de playas de norte a sur y se concentra en muchos lugares los deportes de aventura como es montañita, crucita. Los Andes, pues en este tema me gustaría hablarles horas, pero no les quiero aburrir. Este es el patio de mi casa, el lugar en donde paso mis fines de semana, en donde me he desenvuelto como un profesional.
Conozco de cabo a rabo muchos de estos lugares. He subido más de 100 veces del Cotopaxi. Tenemos más de 60 montañas para hacer canopy, parapente, escalada, ciclismo de montaña, senderismo de baja y media y alta montaña. Lo que es muy importante saber, el Ecuador es un destino también de alta montaña. Muchas personas dicen, pero el Ecuador solo tiene un pico de nieve. No, tenemos varios picos de nieve, tenemos varios glaciares, tenemos una montaña, la más alta del Ecuador, que es el Chimborazo, con 6.310 metros de altura. Al mismo tiempo es la montaña más cercana al Sol, medido desde el centro de la Tierra. Tenemos glaciares técnicos en donde uno necesita más experiencia, como es por ejemplo el caso de la Antisana o del Iliniza Sur. Tenemos montañas para aprender este maravilloso deporte, para empezar con este maravilloso deporte, como es el caso de Cayambe o del mismo Cotopaxi, que de momento está en actividad, pero no obstante siempre ha sido una montaña para empezar. Tenemos más de 950 kilómetros de cordillera, lo mismo como hablaba anteriormente de la costa, es casi la misma distancia y tenemos cientos de montañas sobre los 3.000, 4.000 y 5.000 metros de altura. Es un recorrido en donde se siente al cielo más cerca, sin duda, por lo que estamos en la línea ecuatorial. Las velocidades del viento son superiores a cualquier otra cordillera del mundo. El clima es en el Ecuador algo impredecible, pero a la vez también es una garantía. En temporada alta es casi una garantía poder subir las montañas y a la vez poderlo combinar las montañas o la experiencia de montaña junto al mejor confort del mundo. A diferencia de muchos otros países, el Ecuador no abarca una gran distancia entre la civilización y nuestras montañas altas. No es como tal vez en el Perú o el caso de Chile o en Argentina, en donde uno tiene que caminar 4, 5 o 6 días para llegar al campo base de la montaña. Aquí todos los refugios de alta montaña son accesibles en carro, entonces uno puede hacer la aclimatación diurna y en la noche siempre pasar en una hermosa hostería con un vaso de vino o disfrutar de la hermosa naturaleza, de los spots, de las montañas, en toda su constelación de las estrellas, y así ir aclimatando y disfrutando de lo que serían las hosterías. Eso es algo que realmente marca la diferencia entre Ecuador y el resto del mundo, porque pueden realmente venir personas que nunca han hecho este deporte sin pasarla mal, en el sentido de que si no les gusta, igual tienen automáticamente la opción de disfrutar con las hosterías y así empezar con este increíble deporte que sin duda les va a dejar el mejor sabor del mundo. La Amazonía, que se ha ido evolucionando mucho como un destino muy famoso a nivel latinoamericano y en general mundial para hacer deportes acuáticos, como es el rafting, el kayak, bueno, el senderismo en la selva tropical, que sin duda también para las personas que les gustan el birdwatching y todo, la Amazonía es un lugar que abarca muchas actividades y sobre todo es un lugar en donde uno puede hacer varias cosas el mismo día. Y tiene este clima cálido que, a pesar de que de vez en cuando llueva o pronunciadamente llueva, dependiendo de la temporada que ustedes visiten, la lluvia no es fría, la lluvia no necesitan ustedes equipo para pasarla mal por el frío, es totalmente lo contrario. A veces le cae a uno una lluvia con toda la intención de refrescarlos. El clima cálido todo el año, como les comentaba, todos los ríos que bajan de la Amazonía, que bajan de los Andes a la Amazonía, se vuelven con el pasar de los kilómetros más y más cálidos y llegan finalmente al Amazonas. Ecuador aventura en el top 9. Estas son las 9 eh, actividades más pronunciadas de aventura que tiene el Ecuador. No obstante, hay muchas otras que no están mencionadas aquí. ¿Sí? Justo en el webinar anterior nos preguntaban si es que existen otro tipo de deportes de aventura que no están aquí, como es por ejemplo, el canyoning o en general el downhill y todo ese tipo de actividades. Pues sí, también las hay, pero les voy a contar sobre todo estas 9, que sería el canopy, el parapente, la escalada, el ciclismo, el senderismo, el rafting, el buceo, el surf y las cabalgatas. El canopy, que la primera pregunta siempre va a ser la seguridad. Sin duda es una actividad que la seguridad es sin duda esencial y eso se les puede garantizar, pues nuestros guías de canopy, las instalaciones
son avaladas por diferentes instituciones. Nuestros guías tienen mucho conocimiento y el Ecuador es geográficamente un país muy pronunciado en quebradas, en montañas, en valles, entonces es un lugar ideal para practicar este lugar. En lugares pueden hacer canopy con abajo un río amazónico, oyendo la selva, en otros lugares viendo las montañas, viendo los Andes, los glaciares y en otros lugares hasta sobre los animales, disfrutando de esa vista única. 3 de los múltiples lugares para hacer esta actividad son los que pueden ver aquí. Al norte de Quito, tan solo a 1 hora, se encuentra Mindo. Como pueden observar, es un lugar en donde se encuentran muchos aves, es un microclima espectacular y pueden practicar este hermoso deporte. También a 3 horas y media de Quito se encuentra Baños, que es considerado una de las ciudades más importantes para el desarrollo de deportes de aventura. Y si continúan por el sur, encontrarán realmente la frontera entre los Andes y el Pacífico, que sería Bucay. Es un lugar en donde todos los afluentes del río que bajan a la costa desde los Andes se encuentran en este lugar y hacen de este lugar un lugar maravilloso para la práctica de deportes de aventura. Sin duda, hay otros lugares que no están mencionados aquí. Parapente es otro de los deportes, por ejemplo, enfrente de mi casa, cerca de Quito, veo todos los fines de semana decenas de personas que bajan con parapentes desde Quito, desde lugares, desde cerros muy cercanos a Quito. Se ha vuelto un deporte de muchísimo crecimiento. De igual manera se encuentran escuelas certificadas, guías certificados para practicar este deporte y hay todo tipo de corrientes, de vientos para gente que nunca ha hecho este deporte anteriormente, al igual que para gente experta. Este deporte de igual manera se desenvuelve en 3 sitios pronunciados. Como digo, hasta en mismo Quito existe esa posibilidad. Muy cerca de Quito, tan solo a 40 minutos de Quito, se encuentra el Gran Monumento de la Mitad del Mundo y atrás del Monumento de la Mitad del Mundo del Ecuador, en donde las coordenadas de GPS dan 000, donde no existe sombra al mediodía. Está Purulagua, es una montaña que antiguamente se cuenta que tenía más de 6.000 metros de altura y por una erupción dejó un cráter gigantesco y en este cráter se creó un microclima, un lugar en donde la vegetación es diferente, en donde se concentran muchas orquídeas, se concentran muchísimos vegetaciones que no se conocen en otros lugares y en este hermoso lugar se puede practicar este hermoso deporte por justamente las corrientes. De ahí tenemos ya en la costa del Pacífico, por diferentes lugares que puede uno descender a la costa, más de 5 lugares que corren autopistas hacia abajo, se encuentra Crucita, que está muy cerca de Bahía de Caracas. Es un lugar también en donde toda la vida, desde que yo tengo uso de razón, se ha practicado todo este tipo de deportes aéreos. Parapente, también el kitesurf se ha vuelto realmente un deporte muy conocido para acá. Y tenemos muy cerca de Guayaquil, tenemos también el Cerro Blanco, que es uno de los lugares más importantes en la zona para practicar este deporte. La escalada de montaña es un deporte que ha ido creciendo mucho en el Ecuador. Tenemos exponentes mundialmente muy reconocidos en este deporte y hay muchas zonas dentro del Ecuador que se han pronunciado como lugares latinoamericanamente hablando, como es el caso del Cojitambo, que queda a tan solo 30 minutos de Cuenca, en donde uno no alcanza en un solo día por tantas rutas que uno encuentra ahí. Es un lugar maravilloso para practicar este deporte. Y aquí, como lo pueden ver, está muy cerca del Cajas, el Cojitambo, en el sur del país.
al igual que muy cerca de Quito, Sixipamba. Sin duda, sin duda existen muchos otros lugares en donde uno puede practicar este deporte. Por ejemplo, yendo hacia Baeza se encuentra también Cuyuja, ¿sí? Y muy cerca de Cuenca se encuentra San Rafael y otros muchos lugares donde uno puede practicar este deporte. La escalada de roca también es un deporte que ha venido creciendo mucho en el Ecuador y de igual manera el gobierno ha invertido mucho dinero en preparar las vías para poder garantizar la seguridad y este turismo tan bonito. Y ahora venimos a uno de los deportes que a mí me llenan por completo, me toman toda la semana en entrenamientos y pues 8 años tuve la suerte de profesionalizarme en este deporte, viajar para el Ecuador a múltiples mundiales y es un deporte que para mí es fascinante. ¿Por qué? Porque el deporte en mi caso es encontrar esos lugares que uno no llega así nomás. Y en la bicicleta o en este deporte, el mountain bike, realmente hay lugares que uno realmente tiene que parar y disfrutar y hacer eso, ese respiro tan importante. Esto es una de las múltiples fotos, parques nacionales, vistas que uno tiene al practicar este deporte en los Andes. Tenemos en este caso, por ejemplo, un ciclista a 3.500 metros de altura con la vista al Sincholagua, casi un 5.000, 4.980 metros de altura. Tenemos múltiples parques nacionales que se puede practicar este increíble deporte. Hoy por hoy hay varias agencias enfocadas únicamente en ciclismo, únicamente en hacer downhills, en hacer descensos en bicicleta, otros ya con niveles más fuertes, hay circuitos. Hace poco justamente tuve la suerte de guiar a un grupo alrededor del Ecuador en bicicleta, conociendo todos estos hermosos mundos y puede uno terminar el circuito sea en la costa o sea en la selva amazónica, pues qué lugar tan increíble. Y hablando de infraestructura, Ecuador es, a comparación de muchos países latinoamericanos, per cápita un ecuatoriano invierte mucho más en su equipo de montaña, equipo de ciclismo, que cualquier otro latinoamericano, sorprendentemente, y pues las bicicletas que se encuentran en Ecuador y que proveen las agencias son de muy buen nivel. Aquí están tres de las muchas rutas que uno puede hacer. Solo alrededor de Quito les podría aburrir contándoles cuántos lugares hay para entrenar. En mismo Quito se encuentra el Parque Metropolitano, se encuentra también el Bicentenario, se encuentra también la Carolina, se encuentra el Pichincha y se encuentran muchos lugares, Nono, Mindo, para hacer este deporte. No obstante, aquí se puede ver también una zona que está enfocada sobre todo en el sur de nuestro país, que uno finaliza el tour hacia el Puyo, por todo lo que uno podría abarcar como la ruta de las cascadas, considerando que toda esta zona es en donde bajan los ríos de los Andes hacia la Amazonía. Tenemos aquí el circuito podría empezar en Baños y podría terminar en Puyo, como también podría terminar en el Tena, podría terminar en Misahuallí, en lugares ya más adentro en la selva y sin duda pueden dejar la bicicleta en algunos lugares y caminar y ver y disfrutar las cascadas. De igual manera, tenemos la ruta del Espóndilos, que antes se la conocía como la Ruta del Sol. Es una ruta que tiene una gran cantidad de hosterías de primera calidad, tiene muchísimos deportes de aventura que uno puede combinar, tiene una gran tradición de comida. Hay muchas escuelas de español, hay cómo hacer surf, hay cómo realmente disfrutar haciendo muchas actividades y lo más bonito de todo es que casi todo el año tenemos un clima muy cálido, muy bonito y no sofocante, más bien rico. Y tenemos en el norte del país la zona del Chota, en donde se aglomera el 5% de nuestra raza afroecuatoriana. Tenemos un lugar muy cálido, los valles en Salinas, en el Chota, son calientes, tienen unas vistas de altura con montañas, como pueden ver en este caso el Cotacachi de 4.944, casi 5.000 metros de altura y rodeado de lagunas muy bonitas. Como les comentaba, también en Cuenca, en muchos lugares hay una gran cantidad de rutas para practicar este deporte. Y esto es una de las múltiples fotos que uno podría hacer
al estar montando bicicleta. A diferencia de muchos otros países, en el Ecuador aclimatar es diversión. Uno puede hacer canopy, puede hacer ciclismo, puede hacer caminata, puede hacer senderismo y uno se está aclimatando para los grandes picos, que eso es muy esencial. De igual manera, tenemos múltiples rutas de ciclismo en la zona Pacífico, en donde tenemos microclimas cerca de la costa y realmente uno puede terminar el circuito de ciclismo en la misma playa, en la arena, y muy cerca de la costa uno puede disfrutar de los microclimas. Esto es uno de los spots muy cercanos a Quito, tan solo 1 hora y media de Quito está la famosa laguna de Cuicocha, eh, muy cerca de Otavalo, el mercado artesanal más grande de Latinoamérica. De igual manera tenemos atrás el Cotacachi, tenemos muchas lagunas como es Yaguarcocha, como es Mojanda, como es San Pablo. Es un lugar rodeado de lagunas y hoy por hoy hay senderos maravillosos para la evolución del trail running. El trail running en general ha ido creciendo mucho en nuestro país. Es un deporte que realmente nos ha sorprendido a todos. La accesibilidad que nosotros teníamos y nunca lo habíamos practicado anteriormente. Hoy por hoy existe cada fin de semana una competencia en este deporte. Hay exponentes a nivel mundiales en este deporte también que representan a nuestro país y pues es un lugar increíble para hacerlo, para practicarlo, por las quebradas, por la geografía que tenemos, por la misma altura. Estos son 3 de las múltiples rutas que tenemos, tanto en la zona del norte como también en la zona del sur. Como ustedes pueden ver acá, tenemos en el norte el Cayambe, que es la tercera montaña más alta del Ecuador, de momento la montaña más escalada del Ecuador, que al mismo tiempo su ciudad en donde se aproxima también tiene el mismo nombre. Tenemos combinaciones con tren también, un tren histórico. Tenemos Otavalo, como les comentaba, con el mercado artesanal. Tenemos a Tuntaki, famoso por su comida. Ibarra, una ciudad con mucha tradición y rodeado de lagunas para practicar este increíble deporte. De igual manera tenemos algunas rutas, como pueden ver acá, muy cerca de Quito, ¿sí? Y más al sur también varias rutas que también no están aquí mencionadas. Tenemos en el mismo, en la misma laguna del Quilotoa, que se encuentra a esta altura, se encuentran lugares maravillosos para hacer este deporte y en otros lugares también. Es uno de los deportes que sin duda yo creo que pienso que es el deporte que más ha crecido en el Ecuador en los últimos 2 años y pues cada vez se encuentran lugares más increíbles. Y esta hermosa fotografía es de la laguna que les comentaba anteriormente, que es llamada Quilotoa, tiene una altura de 3.400 metros de altura. Es una laguna que uno puede circunvalar en 5 o 6 horas, disfrutando de la naturaleza, y es una laguna que nosotros le llamamos como espejo porque cambia con el diferente rayo del sol, el color, se puede ver diferentes colores, turquesa, hasta verde profundo, hasta celeste, va cambiando dependiendo del sol. Una laguna volcánica que aparentemente de igual manera viene de un origen de una montaña reventada por un volcán y creó el cráter lleno de agua. Y también existe la posibilidad de hacer un turismo de cultura, caminar muy poco, va a caminar únicamente hasta la laguna. Si uno no quiere regresar caminando, puede subir en burros y se encuentran algunos establecimientos para comer muy tradicionalmente. El senderismo de media montaña al sur de los Andes, como es el Parque Nacional Cajas, como pueden ver ahora en esta fotografía, es uno de los muchos parques nacionales en donde uno puede practicar esta actividad de una manera ligera, de una manera para divertirse, puede irse con la familia, puede pasar noches en los refugios, en las diferentes hosterías, loches, que hay lugares maravillosos hoy por hoy y que tienen una conectividad muy buena, con excelentes carreteras. Ya no es como hace 30 años atrás que uno tenía que entrar con carros, con palas preparados para poder llegar a estos lugares. Hoy por hoy ya son lugares muy accesibles para todos y a la vez no se ha dañado el medio ambiente, que es lo más importante, ¿no? Ecuador abunda en agua y se tiene muchísimas lagunas.
El deporte que más me gusta, sin duda alguna, es el deporte de alta montaña, un deporte donde se requiere una meta, una preparación, una planificación, y Ecuador no es la excepción. Sin duda, en Ecuador, a diferencia de muchos otros países, es un país en donde las montañas están para todas personas, personas que jamás han hecho montaña anteriormente, jamás han puesto un par de grampones, jamás han hecho alta montaña como tal. No, uno no tiene que ser un experto o no tiene que tener en el currículum viajes a los Himalayas o cualquier cosa por el estilo, sino más bien Ecuador abarca o es considerado uno de los mejores países del mundo para aclimatar para expediciones grandes como el Everest o como el mismo Aconcagua en Argentina. El Ecuador cuenta con picos técnicos, como también como picos sencillos. Existen montañas en donde uno con una buena aclimatación de 4, 5, 6 días son una excelente opción para sumergirse en este increíble deporte. Y también para las personas expertas que quieren hacer una gran diferencia con montañas del extranjero o hacer algo muy especial, pues aquí tenemos montañas muy técnicas, la pared sur de la Antisana, la misma ruta comercial de la Antisana. Tenemos varias rutas que tienen todo tipo de nivel. El senderismo en las Islas Galápagos o en la costa pacífico de nuestro país, pues es una actividad que pueden combinar con la fauna, con el rico y cálido clima que tenemos y con la comida que sin duda es muy típica. El senderismo es un deporte muy pronunciado en las Islas de Galápagos, combinadas con las visitas a los diferentes spots con una fauna única y mundialmente famosa, y como es lo más importante de todo, sin poderse salir del sendero para cuidar el ecosistema tan delicado, tan frágil que tenemos en Galápagos. La selva y sus lugares intocables, lugares en la selva en donde realmente uno hasta ahora no tiene conocimiento de lo que hay o de lo que se podría encontrar, y los lugares que comercialmente se han abierto han dejado realmente la menor cantidad de huellas para justamente cultivar y mantener esos animales tan intactos, tan bonitos. En Ecuador se encuentran hasta huellas y los mismos jaguares, y entre muchísimos animales muy famosos, pumas y otros animales increíbles, que se puede combinar estos tours con tours medicinales, con tours realmente deportivos. Se puede hacer tours de kayaking, se puede hacer caminatas largas. Senderismo en la selva es algo fascinante. El rafting, que sin duda la selva ecuatoriana se ha pronunciado como un destino internacionalmente muy reconocido para la práctica de estos deportes, con guías certificados internacionalmente. Muchos de los guías hablan perfecto inglés, perfecto muchos idiomas dentro de la selva amazónica por el simple hecho de haber viajado por sus certificaciones. Y no se asusten, en la foto se ven muchos rafts. Eso no es así el caso siempre. Esto es una foto tomada en un evento, solo para que tengan una impresión de lo anchos que son nuestros ríos y de lo cómo se ha ido pronunciando este deporte. Sin duda alguna existen ríos de categoría 3 hasta 5. Como dije anteriormente, en el 2005 se hizo el primer mundial de rafting en el Ecuador. Es un destino en donde se encuentra realmente todo tipo de río, y lo que es especial, muy especial en esta zona es la selva, ¿no? Estar en el rafting, poder oír la fauna, poder oír los animales, los pájaros volando, y estar en un clima tan cálido que cuando uno cae al agua, uno disfruta y uno no se queda asustado de la temperatura del agua, más bien todo lo contrario. Los tres lugares más reconocidos para hacer esta actividad, sin duda, son todos lugares en donde corren los ríos de los Andes hacia abajo. Este Paute se encuentra muy cerca de Cuenca, se encuentra en los Andes, mientras que Jatuyaco y Quijos son ríos afluentes de los Andes que terminan muy cerca de Tena y continúan luego hacia hacia el Napo para ir hacia el Amazonas. De igual manera, en esta presentación no están otros lugares mencionados como el Río Blanco, que está muy cerca del noroccidente de Quito, tan solo a 1 hora, 2 horas de viaje. Tenemos muchos ríos, tenemos bastantes ríos que van hacia la costa Pacífico. Entonces este deporte también se ha ido evolucionando en pasos gigantescos.
y también tenemos exponentes muy reconocidos a nivel mundial. El buceo, siempre ha sido Galápagos un destino muy famoso para hacer el buceo. Hoy por hoy también dentro de tierra firme en Ecuador, en las lagunas volcánicas y en otros lugares se encuentra la posibilidad. También cerca de la costa ecuatoriana se encuentra una isla considerada como mini Galápagos, que sería la isla de La Plata, en lugares donde uno puede realmente enfocarse en hacer buceo. Aquí se puede ver lo pronunciado que se ha desarrollado este deporte en las Islas Galápagos, pues sin duda alguna en Galápagos este deporte nos abarca mucho turismo. Es un deporte en donde hay muchas certificaciones cumplidas por nuestros guías, un deporte que está para todos los niveles. Gente que nunca lo ha hecho anteriormente puede sacar su certificación en Galápagos también, como también gente experta. Tienen lugares como por ejemplo la isla Wolf, donde ya se requiere más experiencia, y como les comentaba anteriormente, también se está pronunciando dentro de nuestro mundo de los Andes, en las lagunas antiguas de cráteres, como es el caso de Cuicocha y Isla de la Plata, como les comentaba, que muchos lo conocen como la mini isla de Galápagos por su gran cantidad de aves y sobre todo por su ecosistema. El surf, en donde el Ecuador ha tenido la oportunidad de mandar los mejores exponentes a nivel mundial y muchos de ellos están rankeados entre los mejores del mundo, un deporte que ha ido creciendo en pasos gigantescos. No hablo solamente del surf, hablo del kitesurf también, hablo también del windsurf y todo deporte relacionado con el oleaje. El surf en montañita, por ejemplo, se puede combinar con escuela de español, con escuela de baile, con escuela de cocina, con senderismo, con canyoning, con canopy también, con todo tipo de deporte. Como pueden ver en la presentación, Montañita sin duda es un destino muy famoso para hacerlo. Toda la ruta del Spondylus, toda esta ruta maravillosa que luego entraré en detalle, es una ruta en donde hay muchos lugares y spots para poderlo hacer. También tenemos en Canoa, un lugar muy bonito para practicarlo. Y como les comentaba, también en Galápagos. También existe en Galápagos la posibilidad para hacer este hermoso, maravilloso deporte que es el surf. En Galápagos hay más de un solo sitio, no solamente en San Cristóbal, también estamos hablando de muchas otras islas en donde se puede hacer este deporte. La cabalgata es el último deporte en que me voy a profundizar. Es un deporte que tiene muchísima cultura y tradición en nuestro país, preincaica. Tenemos ruinas abandonadas en donde se puede uno adentrar con la vista de páramo, la vista de los Andes, con los glaciares impresionantemente bonitos que tenemos en el país y con atuendos de nuestros chasquis, de nuestros cowboys de montaña, haciendo una jornada llena de aventura y combinada con el mejor de los lujos en las hosterías, con un vino en la noche, con una fogata afuera, en algunos casos con spa, con esta vista única. Aquí están tres de los muchos lugares, toda la zona de los Andes en general. Tenemos muchas hosterías que se enfocan en este turismo, especialmente en toda esta zona que es la zona alrededor de la provincia de Cotopaxi, los Ilinizas del Corazón. Hay muchas hosterías que ofrecen este servicio y tenemos la posibilidad de combinarlo con algunas montañas, con trekkings, con hikings, con canyoning, con canopy. Tenemos también en la zona de Manabí, que es nuevamente la ruta que les comentaba anteriormente, el Spondylus, que se puede practicar este deporte, y tenemos en Imbabura, en el norte del país, que sin duda vale muchísimo la pena visitar el norte del Ecuador con toda su cultura quichua, con su cultura indígena, con sus mercados artesanales y con todo lo que abarca este increíble lugar. Las cuatro rutas que nosotros aconsejamos, de las múltiples rutas que hay, empezamos con la ruta número 1. Ya les voy a explicar cada una de ellas.
Estamos aquí en la ruta número 1 que baja de los Andes, todo hasta la zona pacífica, hasta el nivel del mar, visitando ciudades importantes, como es el caso de Guayaquil, y disfrutando de lo que es el Cajas, el parque nacional tan místico que tenemos en nuestro país, y bajando al inicio de lo que sería la ruta del Spondylus. Podrían combinar también junto al Spondylus dos rutas en una sola. ¿Sí? Aquí tenemos la segunda ruta sugerida que baja a la Amazonía de nuestro hermoso país, en donde también tenemos deportes acuáticos, tenemos quijos, el Tena, baños, como están mencionados aquí. Y luego una de las rutas que realmente he pronunciado mucho en esta presentación, porque es una de las rutas que abarcan muchas actividades a la vez, que es el Spondylus, con Montañita, Puerto López, Canoa, un lugar en donde existe mucho turismo joven, gente de toda Latinoamérica que viene a aprender español, que viene a hacer surf, que viene a disfrutar de este cálido clima que tenemos todo el año. Y la última ruta que sugerimos, que es en el norte de nuestro país, como les comentaba anteriormente, el norte de nuestro país es un lugar en donde realmente tienen mucha cultura y tienen esa combinación de deportes de aventura con nuestros mercados artesanales y con todos esos lugares. Las ciudades hub de aventura en el Ecuador, ¿qué es una ciudad hub? Son los lugares, los puntos de inicio para poder hacer cualquier tipo de actividad de aventura. Como pueden ver, la gran mayoría de estas ciudades o pueblos grandes, Zamora, Baños, Tena, Montañita, Bucay, son lugares muy cercanos de las ciudades más importantes, ¿no? También tenemos Mindo, tan solo a 1 hora de Quito, y tenemos el aeropuerto internacional más grande de Quito. Les voy a marcar de igual manera en donde se encuentran nuestros aeropuertos para que ustedes sepan, tanto en Quito tenemos el aeropuerto internacional como también tenemos en Guayaquil el aeropuerto internacional, tenemos también en Cuenca un aeropuerto nacional y tenemos también aquí en Manta, tenemos en Ibarra, tenemos en Esmeraldas y tenemos en muchos lugares más, Tomutena y el Coca, en muchos lugares aeropuertos nacionales. Estos son los eventos que se aproximan. La foto fue la portada oficial del Mundial de Aventura que les comenté al inicio de esta presentación. De igual manera, hay dos eventos grandes de aventura nuevamente, que va a ser la Non-Stop y va a ser el Guayracinchi. Son carreras de aventura, de multidisciplínicas. El Ecuador es el destino en Latinoamérica más famoso para la práctica del deporte de aventura en general. Este deporte que combina 5 diferentes disciplinas que se corren en equipos por su multidiversidad. De igual manera existen muchos eventos adicionales que pueden con mucho gusto visitar las páginas web que se van a realizar en Ecuador, eventos de trail running, eventos de acuáticos, de todo índole, y estos son pocos de los muchos deportes y eventos que se van a organizar próximamente en nuestro país. ¿Cuáles son las actividades complementarias a los deportes mencionados? Pues tenemos el birdwatching, realmente algo admirable con más de 1640 especies de aves. Tuve la oportunidad de trabajar como guía traductor en la selva y yo no paraba de aprender de los guías locales cuántas cantidades de aves yo jamás había escuchado, nunca había oído de ellas. Es es impresionante la gran cantidad de aves que hay. Hay lugares, hosterías preparadas para este deporte que tienen puentes colgantes dentro de la selva para visitar y observar estas aves desde muy temprano. De igual manera, la observación de ballenas que se concentra en Galápagos, como a las personas que les gusta este mamífero tan el más grande del mundo, pues obviamente las ballenas se pronuncian en ciertos meses del año al Ecuador. Se cuenta que las ballenas pasan 4, 5, 6 meses en Antártica o en el sur del continente y vienen a parear
en Galápagos, vienen a alimentarse en Galápagos por el clima cálido que hay, y se pronuncia mucho la visita de ballenas dentro de nuestro archipiélago. De igual manera, cerca de la costa del Pacífico, como es la isla de La Plata, se ve mucho este increíble mamífero que aquí en el Ecuador le cuidamos como rey. Tenemos el camping, que tiene todo tipo, ¿no? Tenemos, es más, hasta 4 días estuve haciendo camping a 5.000 metros de altura en un glaciar, con vista de glaciares, totalmente extremo, mientras que hay como practicar este deporte de una manera mucho más relajada, familiar, disfrutando de esta vista única dentro de los parques nacionales, en zonas protegidas, en donde se cuida mucho el medio ambiente, como también existe la posibilidad de practicar este deporte de un nivel familiar, con los hijos, de hacer un camping o hacer un campamento, con infraestructuras ya dadas, como hay baños, facilidades, duchas y para hacer parrilladas. Aquí están los tips de viaje, recomendaciones. En poco tiempo esta presentación va a estar online. Ahí pueden leer cada uno de estos puntos con detalle. No me quiero profundizar en este tema. El único consejo que les doy es que Ecuador tiene un clima muy cálido, y es importante tomar en cuenta ciertas recomendaciones para la práctica de ciertos deportes para que los disfruten mucho más. ¿Por qué Ecuador está en el top 10? Estas son 10 de las múltiples razones. Yo creo que la más importante sin duda es la número 1, que son 4 mundos muy cercanos uno del otro. La variedad de actividades, que tenemos una gran cantidad de actividades de deportes. Tenemos la variedad de ecosistemas, las actividades complementarias, que como les hablaba del birdwatching, de las ballenas, la conectividad aérea, los aeropuertos que les mencioné anteriormente, la conectividad terrestre, con las autopistas, con las carreteras que se encuentran en mejor estado que nunca antes en Ecuador, la infraestructura con esterías que uno ni se imaginaría a dónde uno le están llevando, y de pronto se encuentra con un lugar increíble en donde pasan volando los tucanes. Tenemos la calidad, la experiencia y la seguridad del servicio, de los guías, de las hosterías, pues realmente enfocado en el mejor turismo, y con todas las ganas de realmente seguir creciendo. Para más información de servicios de aventura, por favor visítenos en esta página web, trade.allyouneedisecuador.travel/es/directorio. Y les esperamos en el siguiente webinar que estaremos dictando el próximo mes de octubre en español e inglés, enfocado en expertos de Galápagos 2. Sin duda alguna es algo que no se deben perder. Y en este momento empezamos con el sondeo de 1 minuto sobre una pregunta que les pediría de favor que nos ayuden respondiendo antes de empezar con las preguntas. En un momento más empezamos a responder sus preguntas. De antemano les agradezco mucho por su atención. No nos dejen, que vienen algunas preguntas para que se puedan ganar su certificación de expertos en aventura de Ecuador. En 40 segundos cerramos la pregunta y procederemos con responder sus preguntas. Estamos aquí algunas personas dispuestos a darles la mejor información, y esperamos que les hayamos podido ayudar a conocer un poco más del destino de Ecuador en el enfoque de aventura, que sin duda es un destino que está creciendo en pasos gigantescos. Muchísimas gracias. Cerramos la pregunta, y un último tema que me gustaría tocar es la actividad del Cotopaxi. Como todos nosotros sabemos, el Cotopaxi se encuentra desde hace cerca de 4 semanas atrás en actividad. No obstante, lo único que les pedimos a ustedes es que no siempre crean lo que se pasa mediáticamente en redes sociales, sino que sigan a la página que realmente tiene datos oficiales, la cual es la mencionada www.volcancotopaxi.com. ¿Sí? Para nosotros es importante, dentro de esa página web ustedes tendrán una webcam, tendrán reportes continuos,
y sobre entidades profesionalmente capacitadas para informarles sobre este tema. En este momento vamos a empezar con las preguntas y por favor no se olviden de seguirnos en Facebook How to Sell Ecuador and its Galapagos Islands, como también en Twitter en @EquaTravelTrade. En este momento procederemos a responder las preguntas que ustedes tengan. Somos un equipo de varias personas, el mundo de la aventura muy profundamente, y espero realmente que les haya gustado la presentación y nunca duden en preguntarnos cualquier cosa que ustedes quieran. Empezamos con la primera pregunta, que sería: ¿cuál es la mejor época del año para escalar las montañas de alta montaña? En el Ecuador, de octubre a febrero es donde se encuentra el mejor clima para adentrarse a este mundo de los glaciares, para hacer alta montaña. Es donde el clima es más constante en las noches. Nuestros glaciares se escalan en las noches. Y como les comentaba anteriormente, tenemos programas de trekking para aclimatarse debidamente para poder hacer estos picos tan increíbles que hoy por hoy cada una de las montañas tiene un refugio con todas las facilidades, con realmente excelente comida, y uno puede disfrutar mucho de alta montaña. Tenemos una pregunta: ¿se puede realizar ciertas actividades de aventura como el trekking y otros sin guía? ¿Qué seguridad se tiene y dónde conseguiríamos información detallada de las rutas? Una pregunta de Doris. Con mucho gusto te respondo, Doris. Nosotros en ciertos lugares, en el Parque Nacional Cotopaxi, por ejemplo, se exige un guía naturalista o un guía de montaña para poder ingresar al parque. En muchos otros lugares en donde estamos fuera de los parques nacionales, uno puede practicar este deporte siguiendo las señales, las rutas que hay, y esa es la idea, sobre todo, que nosotros podamos ofrecer una gran cantidad para todo tipo de turismo. Adicionalmente, en cuanto a rutas, al momento en la página web del Ministerio de Turismo hay una serie de catálogos que están en formato PDF que uno se puede descargar fácilmente y te dan sugerencias de rutas, de sitios para acampar, de sitios de surf. Es decir, prácticamente las 9 actividades de aventura que hemos visto en este seminario, existen ya esos catálogos en PDF que son descargables para que cualquier persona los pueda leer. Entonces, te aconsejaría que también visites la página, te descargues el PDF y vas a encontrar las sugerencias de toda esta información que están necesitando. Tenemos otra pregunta. Según su criterio, ¿cuál es el destino nacional con más proyección en futuro para desarrollar turismo de aventura? Pues, Carlos, te respondo tu pregunta. Hay muchos dependiendo qué deporte de aventura específicamente. Como estaba hablando, el TENA se ha concentrado mucho en deportes acuáticos, bucay o baños. Se ha concentrado en general en los deportes de aventura, y tanto Quito también como Cuenca son ciudades grandes en donde uno tiene acceso a casi todos los deportes de aventura. Entonces, en general, hay muchos destinos que se han ido abarcando. Lo más importante es estar cerca de un destino del otro, y eso es lo que Ecuador siempre tiene, esa poca distancia entre tantos lugares. ¿Pueden promocionarnos un directorio de operadores de aventura recomendados para las distintas actividades de aventura? Marlene, te respondemos de este instante tu pregunta. Claro que sí. De hecho, en la página web donde tú hiciste la inscripción para este webinar, en esa misma tenemos la sección de directorio. En la sección de directorio está clasificado por tour operadores, hosterías, hoteles, es decir, están todos los servicios turísticos relacionados a aventura en el Ecuador, y de hecho no solo a aventura, sino a todos los demás destinos en general. Entonces, esa información está siempre a disposición en la página web, y de hecho se va aumentando con cada webinar que tenemos. Así que échale un ojito y estoy seguro que vas a encontrar lo que necesitas de ahí. Tengo varias preguntas en este momento. ¿Cuál es la mejor época para hacer el trekking del Cóndor? El trekking del Cóndor es una ruta que empieza
a 1 hora de Quito y es una ruta de 4 días, 63 kilómetros de distancia que cruza dos montañas emblemáticas, una de ellas es el Antisana y finaliza en el Parque Nacional Cotopaxi. Esta ruta como tal sigue en actividad a pesar de la actividad del Cotopaxi, esta ruta es muy segura de hacerla y el trekking del Cóndor, la mejor época del año es de octubre a febrero, de igual manera. ¿Cómo funciona el tema de los niveles de rafting? Pues como les comentaba, hay para todo tipo de rafting, para todo tipo de turismo, tanto para niños, para gente de empresas que nunca ha hecho este deporte antes, como también para expertos. Los niveles de rafting empiezan con categoría 3 y ya a nivel competitivo es 5 más, como un nivel ya muy competitivo y eso depende qué tipo de rafting ustedes deseen hacer, eso hay en diferentes lugares. De igual manera hay una pregunta que dice si la laguna de Cuicoche es un destino para hacer buceo. En efecto, es uno de los lugares, destinos que mencioné dentro de esta actividad. Existe la posibilidad de hacer en Cuicocha con wetsuits el buceo y es muy especial hacer el buceo en este lugar a diferencia de Galápagos, de otros lugares, por su gran cantidad de características volcánicas. ¿Cuál de los nevados es el más recomendado para inexpertos? En este momento se encuentra el Cayambe como la mejor opción. Sin duda, para subir un nevado se necesita 4 o 5 días de aclimatación previa. Al llegar a Quito existe la posibilidad de subir varias montañas en el alrededor de Quito para irse aclimatando debidamente, pasar algunas noches en altura para luego disfrutar sobre todo de este hermoso deporte. Al igual que los Ilinizas, el Iliniza Norte no es un nevado, pero es una montaña sobre los 5.000 metros de altura, en donde existen senderos hasta el pico más alto, y su pico vecino, el Iliniza Sur, es un poco más técnico, también es un glaciar. Existen múltiples diferentes montañas para hacerlas, Carla. A mí me gustaría contestar esta pregunta y la siguiente. La primera dice, ¿qué actividades se recomendaría realizar en Loja? No soy tan montañista como Carlos, no tengo los récords que él tiene, pero me encanta la montaña también. Y una de las características de Loja y de la zona sur del Ecuador es, como alguien decía, es donde los Andes se agachan. Es decir, los Andes bajan en la altura, significa que uno puede hacer un tipo de senderismo y de montañismo sin necesidad de tener toda la ropa abrigada de montaña. Es decir, los circuitos que se pueden hacer tanto en el área de Cajanumba, del Parque Nacional Podocarpus, como en el otro lado, en la entrada de Bomboscabra, entrando por Zamora, son excelentes. Y hay un cerro que a mí me fascina en lo particular, que se llama Cerro Mandango, que está justo al pie de Vilcabamba. Ese es uno de los sitios que a mí me gusta más llegar y ver los Andes más bajos que están en el sur. Entonces, en cuanto a actividades de esas, tanto en senderismo, en trekking, en caballos, en bicicletas, se pueden hacer en esa zona. Y la siguiente que quería contestar decía, ¿desde qué edad se puede realizar senderismo? Estoy seguro que Carl querrá agregar algo al respecto, pero les cuento que tengo una niña que tiene 9 años al momento y ella hace senderismo desde que aprendió a caminar. Al momento ya ha llegado a los refugios del Chimborazo, del Cayambe, del Cotopaxi y casi casi de los del Inicias, es decir, a la edad que tiene ya ha ido subiendo poco a poco. Claro, no es que desde pequeña le llevábamos de llano, sino lo íbamos incentivando para que cada vez vaya subiendo más arriba. No sé si tú quieres agregar algo, Carl, que tú que empezaste desde bebé. Pues en mi caso, yo ni me acuerdo la verdad a qué edad empecé. Yo solo me acuerdo que al acordarme estaba en las montañas. Entonces, mi mejor recuerdo que tengo en la vida fue el abrir los ojos y disfrutar del páramo. También tenemos una pregunta de cómo se llega a Bucay. Bucay está a 1 hora y cuarto de la ciudad más grande del Ecuador, que es Guayaquil. Existe todo tipo de transporte desde Guayaquil hacia este hermoso lugar, Bucay, en donde se encuentran eh, muchos ríos para muchos deportes de aventura. Continuamos con las preguntas. Rodrigo, ¿quieres añadir algo? A ver, vamos a tratar de resumir porque tenemos muchos comentarios. Aprovechamos para agradecerles a quienes nos están felicitando y dando sus inquietudes también. Nos preguntan qué se puede ver en el Cuicoche haciendo buceo, mi estimado Marcelo Bolaños. Pues tenemos que irnos juntos, Marcelín, a ver si es que de así te asomas algún rato y nos metemos a Cuicocha a bucear. Eh, de hecho, es una laguna que tiene el agua muy clara, no vas a ver peces, de hecho, para los demás que escuchan,
Cuicocha no tiene vida marina. Y mucha gente me preguntaba, debe ser por la cantidad de azufre que tiene, porque es un volcán activo todavía. Una de las razones principales es que como es un cráter, una vez intentaron poner peces que sobrevivieron al agua de Cuicocha, pero el rato que ponían los huevos no tenían dónde ponerlos, porque no existen salientes. Si como es un cráter y las paredes son completamente lisas, las especies de peces que quisieron introducir o reintroducir, se puede decir tal vez en este lago, no pudieron hacer porque se murió la generación y ahí quedó. Entonces, vida marina no vas a ver, pero sí muy posiblemente puedas ser testigo de los procesos geológicos que pasan debajo. Si en la superficie tú ves las burbujas que están llegando desde la parte más profunda, te aseguro que abajo podrás ver un poquito más de la actividad que está teniendo al lugar adentro. Tenemos otra pregunta con respecto a la Antisana. ¿Qué tan recomendable es hacer montañismo en el Antisana? Una pregunta de Kevin Díaz. Pues Kevin, el Antisana para como segunda o tercera montaña glaciar, después de haber hecho mínimo un glaciar anteriormente, sin duda es muy recomendable. Se requiere experiencia para hacer el Antisana, se requiere de tener un conocimiento de caminar en grampones, de tener un conocimiento de altura. Es una montaña con varias grietas, no obstante la ruta comercial es bastante segura y sin duda no le planificaría el Antisana como primera montaña, sino como tal vez para finalizar un circuito montañístico en el Ecuador. Bueno, paso a Rodrigo. Hay una pregunta acerca de si se pueden encontrar contactos de guías alpinistas en el directorio. Eso no forma parte al momento de los listados que están ahí, porque se lo trata a nivel más formal de agencias de viajes de operadores. Sin embargo, existe la SEGIM, que es la Asociación de Guías de Montaña, con quien te podrías contactar. Tiene incluso una página de Facebook por ahí. Y bueno, creo que el tiempo se nos ha acabado, se nos quedan algunas dudas y preguntas desde mucha gente, pero tenemos que cerrar ya para ser buenos del tiempo y hacer honor a los tiempos que se han sido detallados por este webinar. Primero quiero agradecerle a Carl, no lo había mencionado antes, estaba esperando al último para decir, nosotros le llamamos con cariño el hombre del récord, porque el momento tenía 3 récords en lo que se llama speed climbing, que es subir a una montaña lo más rápido posible y bajar lo más rápido posible. Él tiene el récord de este ascenso y descenso más rápido en nuestro Cotopaxi. Ahorita no lo puede hacer porque está lanzando un poquito de humo, pero él incluso tiene el descenso al cráter del Cotopaxi, de los pocos que han hecho eso. Tiene el récord del descenso y ascenso más rápido del Kilimanjaro y de la Concagua en Argentina, es decir, estamos con la personalidad de eso. Para finalizar, quiero ponerles a Rocío, la representante del Ministerio de Turismo, que también nos acompaña aquí, para que les agradezca y cierre oficialmente esta serie de webinars. Rocío. A toda la audiencia, muy buenas tardes y ya nos despedimos en este momento a Colombia, a Perú, a Argentina, a México y a todos los países de habla hispana. Agradecerles por haberse dado cita. Estamos cada vez fortaleciéndoles a ustedes para que se especialicen justamente en el destino turístico de Ecuador. Muchas gracias a todos ustedes igualmente, a toda la población ecuatoriana que se da cita y se sigue especializando en lo que es el turismo. Les agradecemos mucho, Gar, y también Rodrigo, muy gentil por estar aquí presentes. Gracias. Nos vemos en el próximo webinar.